Hola, muy pero muy buenas noches a cada una de las personas que se van a ir sumando a esta hermosa transmisión. Les habla Juanpa, líder general del Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación. Y les cuento que a partir de hoy y todos los martes vamos a estar transmitiendo el programa Martes Vocacional, un espacio de conexión que normalmente estamos haciendo los días jueves, pero vamos a empezarlo a hacer los días martes. El arte de asegurar, un tema muy hermoso, muy profundo, muy especial, para que nos empiecen a preguntar, para que se empiecen a conectar y todos los distintos elementos. Vamos a esperar unos minutos. Saludamos a nuestra guía líder de Camino a la Vocación que nos estará acompañando en este conversatorio que se llama Andrea Porta Barrera. Andrea, muy buenas noches, bien llegada a este espacio. Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Saludamos en este momento también a Alexandra. Confírmame, Andrea, si está sonando bien el audio en este momento. Perfecto, perfecto, fuerte y claro. Súper. Bueno, Andrea, mientras llegan varias personas a la sesión en vivo, les voy a contar quién es Andrea. Andrea es una de nuestras guías líderes del Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación que se ha fortalecido en varios procesos, despertando ese líder innato, ese líder intenso, ese líder poderoso que habita en cada uno de nosotros. Ella es un fiel reflejo de cómo los procesos van apoyando nuestra maestría del ser desde esa sanación interior, desde ese reencuentro, cómo conectar la historia de papá y mamá, niñez, adolescencia y todos los distintos elementos que van permitiendo transformarse. Ella se encuentra en Estados Unidos, nos va a estar acompañando en la noche de hoy en un tema muy hermoso que es el arte de asegurar, dado que los espacios que se llaman vocacionales de Camino a la Vocación van orientados a cómo yo conecto las distintas artes que van formando esa consolidación, esa ecuación de lo que es la parte vocacional, desde la sanación interior, cómo me reencuentro con esa vocación. Sin más preámbulo, Andrea, te doy la bienvenida nuevamente. Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos. Buenas noches, Juan Pablo. Me encuentro muy bien, gracias. Gracias por esta maravillosa invitación y bueno, por hacer posible este grandioso espacio. Claro que sí, gracias a ti. Hoy vamos a tener un conversatorio muy bonito desde tu experiencia, también desde nuestra historia, de cómo el arte de asegurarte nos lleva a conectarnos, nos lleva a volver a la fuente. Y voy a empezar por esa palabra. Vamos a ir desglosando, digamos, esa palabra de la seguridad que si todo el mundo empieza como a buscar, que uno quiere ser más seguro, que uno quiere ser más impactante, con más firmeza. Cuéntanos desde tu historia cómo comenzó ese tema de esa seguridad, cómo te diste cuenta que había que trabajarlo y cómo ya a hoy ya eres una mujer más segura que con unos meses atrás. Bueno, me di cuenta que tenía un gran temor, no era una timidez, era un gran temor eh, al socializar, sobre todo con las figuras masculinas, profesores, jefes, pero no sabía por qué era este temor. Yo pensé que era algo normal. Y bueno, justamente cuando empecé por camino a la vocación, cuando empecé de guía y la información que estábamos tratando acerca de las heridas de la niñez, de la infancia, bueno, me di cuenta que ese temor venía desde allí. Y bueno, fui sanando y fui afrontando ese temor y bueno, ha sido maravilloso para mí porque he podido ver el cambio, he notado el cambio en mí y bueno, eso es fenomenal. Acabas de tocar algo muy importante dentro de lo que dices, te empezaste a dar cuenta y hay que empezar por ahí en el tema de la seguridad, hablando de esta arte que vamos a tratar de asegurarte, cómo me conecto interiormente con esa seguridad que hace parte de la esencia de cada uno de nosotros. Y es muy bonito porque en el darnos cuenta, como lo mencioné en las distintas transmisiones, que por cierto, si no has visto los demás programas, para toda la comunidad que se está conectando, te invito a que primeramente le des clic en seguirnos y lo segundo empieces a buscar los videos que decían pues vocacional, que es donde empezamos a tocar las distintas artes, ahí hablamos de transformarnos, de cambiar, de rediseñarnos
Y en esta arte de asegurarnos es cómo nos vamos colocando distintas capas para desconectarnos de nuestra esencia, y no está mal, sino que eso lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, cuando traes el tema de que te diste cuenta, fue porque desde adentro de tu ser, empezó una inquietud, un cuestionamiento, como a percibir que había una inseguridad, un temor, un miedo, que a la final todos llevan a un miedo. Y ahí fue cuando empezaste y elegiste cambiar eso, transformar eso. Entonces, cuando dices, te diste cuenta de los temores, eh, te, te empezaste a percibir cosas, el darnos cuenta es fundamental en cualquier proceso sanativo. Entonces, para ir entrando en materia, un primer elemento que hay que tocar aquí es cómo asegurarnos de que todo lo que estoy haciendo es consciente o inconsciente. Hay una teoría que dice que el 93% de los pensamientos son de manera inconscientes en el día, mientras que el 7% son conscientes. Y aquí es donde entra el darnos cuenta, ese que tú dijiste ahora. Yo me di cuenta, sentí el temor, me permití sentir, ver mi historia, llorarla y sentirla, para luego transformar y contármela de una manera diferente. Entonces, quiero resaltar esa parte del darnos cuenta. Entonces, compártenos en el arte de asegurarte que, digamos, tú estabas como buscando en esos momentos cómo ser más segura y cómo ser más firme. ¿Qué, ¿Cómo fue ese momento cuando empezaste a observarte? ¿Cómo podríamos, porque ahí se activa otro arte que lo vamos a estar tocando en otra transmisión, que es el arte de observarte? ¿Cómo fue ese momento clave en el que te diste cuenta? Compártenos esa parte. Bueno, el momento en el que me di cuenta fue cuando eh, nos pusieron a, como digámoslo así, una meta, y era salir ante las cámaras. Bueno, como ya lo dijo, yo soy guía, ¿cierto? Guía, una de las guías de Camino a la Vocación, y tenía que salir, bueno, ante todos hablar y exponer un tema que yo les traía al grupo. Entonces, estaba usted como figura masculina y había otro compañero. Y bueno, yo entré en temor cuando me dieron esa noticia, cuando usted me dio esa noticia junto a otra compañera, entré en temor. No era temor, era pánico, tanto que yo lloré. Y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Ustedes hablaban y yo lloraba, ustedes no sabían el terror que yo estaba sintiendo, pero a pesar de eso, yo cumplí, yo cumplí con la meta propuesta, digámoslo así, cumplí. Y bueno, y ahí fue como ya lo habíamos dicho, ese darme cuenta que tenía que trabajar en ese temor. Y trabajar fue precisamente presentarme ante los demás, presentarme ante ustedes y hablar. Y de esa forma he ido, bueno, afrontando ese temor y bueno, haciéndome fuerte. Es decir, que podríamos decir que el darte cuenta comenzó cuando la vida te proporcionó un reto de mostrarte al mundo. Podríamos decirlo de esa manera. Sí, Juanpa. Como le venía diciendo, yo sentía ese temor siempre, pero yo pensaba que era normal, pensaba que era una timidez. Siempre sentía, no solo sentí como ese, digamos, ay, es que me da pena, me da vergüenza hablar ante los demás. No, es todo lo que uno siente físicamente. Ese temor, siente uno que el estómago se le comprime, empieza uno a sudar, empieza, bueno, a morderse uno los labios. Todo eso yo lo tenía, pero mi momento clave fue ahí, cuando me pusieron como ese reto y yo dije, bueno, aquí pasa algo, y justo, qué gran sincronía, que bueno, ese reto fue para afrontar mi miedo. Fue muy hermoso para mí, valioso. Bueno, aquí acabas de tocar un tema muy importante, es que cómo ir interpretando en la vida las distintas señales que muchas veces nos manda la vida retos
nos manda, nos manda diferentes elementos o desafíos y tenemos dos caminos, el de quedarnos en la queja o empezar a asumir ese reto y apropiarlo, vivirlo y sentirlo. En el camino de quejarnos, en el camino de la inconsciencia, que es un camino totalmente válido, lo que hacemos es evadir. Y en el arte de asegurarte, con el darte cuenta, tú te permitiste un elemento clave en esa conexión y fue el sentir. Sentir, nos cuesta mucho sentir, nos cuesta mucho abrazar ese sentir la vida. Creemos que andamos por la vida, viviendo la vida como tal, y ahí realmente estamos en un automático. Entonces, acá de tocar un elemento clave. Tú decías, es que me asignaron un reto y me lancé. Y ahí fue cuando se empecé a sentir como el temor que si bien tú lo hacías normal, lo empezaste a abrazar y lo empezaste a sentir y ahí empezaste a descubrir muchas cosas de tu historia, de tu sanación. Entonces, para que empecemos a encajar piezas en este en vivo del arte de asegurarte, hay que tener en cuenta que el primer elemento es observar, darnos cuenta. En todas las distintas artes que vamos a estar tocando son esos elementos. Entonces, ahí es muy importante permitirnos sentir. Y tú desde la conexión de la seguridad que has ido transformando, ¿cómo podrías compartirnos en este espacio el cómo el darte cuenta y sentir la vida te llevó a transformar esa inseguridad o temor en algo diferente? ¿Cómo podrías recomendarnos eso? ¿Cómo lo podría recomendar? Bueno, eh, hemos leído bastante libros que nos han ayudado, bueno, que me han ayudado, pero sobre todo no es solo quedarme con la información, sino tomar como cartas en el asunto, ¿sí? Eh, Sobre todo hacer, hacer, trabajar en mí. Es, por ejemplo, decir, bueno, sabemos que somos maravillosos, eh, que somos poderosos, pero tenemos como que explotar esas habilidades, potenciarlas, ¿sí? No quedarnos solo con la información, sino trabajar, es trabajar, trabajar en nosotros. Pero, No ok, sé si te fue iba a claro. preguntar, ¿trabajar en qué sentido? Porque el trabajar puede ser desde varios puntos, pero ya acabas de decir algo clave, trabajar en nosotros mismos. Y bueno, ¿y qué es trabajar en nosotros? ¿Cómo podríamos definir eso? Bueno, ¿cómo podríamos definirlo? Desde tu experiencia, obviamente. Bueno, como ha sido un paso a paso, ¿sí? Ha sido un paso a paso. eh, Siempre los retos que nos has puesto, Juan Pablo, los con miedo, digámoslo así, los he cumplido, digamos, he tratado de hacerlos siempre, ¿sí? A pesar, eh, disculpe, es como, a pesar de que tengamos miedo, de que tengamos ese temor, hagámoslo, hagámoslo, ¿sí? No dejemos de hacer las cosas que sabemos que nos van a hacer bien, que nos van a ayudar a crecer o a sanar. Entonces, el trabajar en ti implica elegirte, podríamos decirlo así de esta manera. Exacto. Entonces, el elegirme, así como usted lo dice, y trabajar en mi inseguridad, ha hecho que yo aprenda a poner límites, ha hecho yo, que crezca mi autoestima y me ha dado, obviamente, más seguridad. Ah, acabas de tocar algo importante, la autoestima, el amor propio, en el arte de Exacto. asegurar, en esa parte de la conexión vocacional, es súper esencial, fundamental. Y no es el sentir bonito únicamente, el darme amor todo el tiempo, sino el reconocer también mis heridas, mis momentos de emoción de baja frecuencia y cómo la luz y la sombra, trayéndolo allá ahí, las abrazo. Entonces,
Yo aquí para, digamos, sintetizar lo que acabas de mencionar, que me parece muy valioso, es, te permitiste elegirte, te permitiste sentir y te permitiste abrazar y empezar a ver realmente quién eras tú. Digamos, se nos ha vendido mucho la idea de, desde esa falsa seguridad, porque hay que traerlo también en cuenta, de que lo que a mí me define son los títulos, los certificados, como todo lo material, lo externo, pero nos olvidamos de nuestra esencia. Y aquí tú tocas un tema importante. Cuando yo decidí empezarme a trabajar en mí mismo, a construirme, a abrazar mis dolores y a aceptar todo lo que corresponde, ahí pude empezar a dar mi amor propio, mi lugar, poner los límites. Entonces mira que todo esto va muy de la mano en esa seguridad. La seguridad no es solamente decir yo quiero ser seguro, hay que darnos el permiso de sentir primeramente el popó emocional, como lo hemos llamado en Camino a la Vocación, es decir, las emociones de baja frecuencia y cómo desde ahí empiezo yo a adoctrinarme. Mientras seguimos en esta transmisión, quiero saludar a nuestros internautas en este momento, invitarlos a que compartan para ustedes qué es la seguridad, para ustedes qué significa trabajarse en sí mismos. Nos encantará leerlos y también desde dónde se están conectando. Y si van teniendo alguna pregunta o inquietud con respecto a lo que estamos conversando en esta noche, la pueden traer con todo el amor y se la respondemos en este momento. Listo. Ahora bien, Andrea, tú, desde tu seguridad, ¿cómo puedes darnos, explicarnos mejor cuál fue ese antes y cuál fue ese después? O sea, ¿qué sucedió en ese darte cuenta? ¿Cómo lo adoctrinaste? Digamos, ya lo empezaste a traer. ¿Cómo puedes, digamos, decir a hoy que ya tienes más seguridad que antes? ¿Cómo podrías explicarnos esa parte? Bueno, noto que tengo más seguridad al entablar conversaciones con los demás, al abordar a personas desconocidas. Ahí lo noto bastante. No es como ese temor de saludarlos, no, normal, normal. Entonces eso siento como esa seguridad de que como que estoy en un espacio seguro y no pasa nada si yo abordo a alguien, si yo lo saludo, no pasa nada. Entonces eso ha sido mi, mi mayor como cambio, mi mayor darme cuenta, ¿sí? Y bueno, también, por ejemplo, cuando dije al poner límites, lo he notado bastante. Si no me gusta algo, bueno, lo digo. No, no tengo que ser, digamos, explotar para decirlo, no. De buena forma lo digo, pero lo digo. Entonces, primero me quedaba callada, callada, callada. Si no me gustó de pronto alguien que dijo algo que dijo alguien, no me atrevía a decírselo. Pero ahora, bueno, lo digo, que no estoy de acuerdo o que no estoy conforme. De esa forma lo he notado. Y mira qué bonito eso que acabas de decir. Cuando yo me empecé a elegir, cuando yo me ponía, empecé a darme mi lugar, fue que empezó a ocurrir el relacionamiento externo, digámoslo así, de manera distinta. Porque te empezaste a dar primero tu lugar y te empezaste a relacionar primeramente contigo. Perdón. Entonces es muy valioso eso que acabas de decir, porque como consecuencia de eso empezaste a poner límites, empezaste a darte tu lugar, a poner tu voz como prioridad, en donde si algo no me gusta, lo expreso de manera respetuosa, de manera amorosa, pero también dándome mi lugar. Y empezaste a darte cuenta también de eso. Es muy valioso eso a hoy. Y me gustaría preguntarte algo importante, André, para empezar a dar como tipsitos. En este caso, ¿qué tip nos pudieses compartir desde lo que has hecho, desde ese amor propio? ¿Qué tip nos pudieses compartir para empezar a fortalecer como una herramienta? No necesariamente los espacios de camino, no, como algo propio que tú hayas dicho, yo empecé a hacer esto en mí y funcionó y empezó a ocurrir la magia, digámoslo así. Bueno, mi diálogo interno. Mi diálogo interno ha sido fundamental para ello. Eh, Precisamente usted nos dio un consejo muy lindo, fue pararnos frente al espejo. Y bueno, también una vez asistí a una, digamos, terapia y me dijeron que me mirara al espejo y me dijera, ahora me veo,
ahora soy suficiente para mí, me amo. Pero no es solo mirar al espejo y decir, me veo y me amo, no, sentirlo, entonces eso ha sido fundamental, ha sido muy lindo. Y bueno, quería agregar algo más también a lo pasado que usted dijo en cuanto a los cambios que he notado y es que ya no me siento víctima, ya me hago Importante. responsable de mis actos y no quiero verme como víctima, me hago responsable. Eso me ayuda la seguridad. Eso, Acabas de tocar un tema importante. Ya te haces responsable de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones y de tus momentos. Eso es súper importante en el arte de asegurarte. ¿Cómo yo puedo conectar con la seguridad propia? Cambiando mi diálogo interno. Lo acabas de resumir en 2 palabras, diálogo interno. Ahora bien, nos preguntarán nuestros internautas, ¿cómo cambio yo el bendito diálogo interno? Eso hay que empezar a trabajarlo. Eso hay que empezar a buscar, a inmersionarnos, que es la palabra clave, a inmersionarnos en nosotros mismos, en saber qué ocurrió en mi infancia, qué ocurrió en mi adolescencia, qué ocurrió en la interpretación de papá y mamá, y cómo eso me está inconscientemente afectando en el presente. Porque aquí hay algo muy importante que hay que traer, y es que se nos ha vendido mucho la idea de piensa positivo y tú puedes, piensa positivo y lo lograrás. Y sí, es parte del proceso, pero hay que empezar a hacer el bosquejo para hacer el anclaje o el encuadre mejor de todo eso que estamos transitando, de cómo lo estoy observando, de cómo me doy cuenta, de cómo ocurren ciertas cosas en mi alrededor y las observo y digo, ¿eso qué me está mostrando? Entonces, en el diálogo interno hay que empezar a hacer una pausa y no tener el reactivo de responder en automático. Ah, es que el otro tiene la culpa, y tocas un tema también importante, la victimez. La victimez en algún momento la vamos a transitar todos los seres humanos, pero como yo me empiezo a ser responsable, como yo me empiezo a ser consciente de quién estoy siendo y de qué me está moviendo emocionalmente X o Y situación, ahí es donde empieza el trabajo del darte cuenta. Entonces el diálogo interno empieza a cambiar cuando yo, en vez de responder en automático, en reactivo, de algo que el otro aparentemente me está haciendo, yo hago la pausa, respiro y observo qué me está mostrando esa situación. Y ahí es donde me empiezo a dar mi lugar, mi momento, y me responsabilizo de mis emociones. Mientras vamos aquí, voy a leer un comentario que nos acaba de compartir Yamile, que nos dice: para mí la seguridad es creer en mí misma, así sea cometiendo errores, sabiendo que nada es perfecto. Claro. De por sí hay una frase que nos dice: gracias Yamile por compartir. Invitamos a los demás que se están sumando en este momento a que nos compartan para ustedes qué es la seguridad de ustedes mismos, o cómo lo están trabajando, o qué significa para ustedes eso, y desde dónde se están conectando a nivel, pues, general. Y retomando lo que veníamos hablando, te empezaste a observar. ¿Tú qué nos puedes como compartir desde tu experiencia en ese observador cuando te empezaste a parar en el espejo? ¿Qué empezaste a ver antes y qué empezaste a ver después del ejercicio? Compártenos ahí en ese tip que nos acabas de compartir. O sea, ¿cómo empezaste a sentir ahí? bueno, al principio no sentía nada, tal vez como que pensaba que, ay, bueno, esto como que no funciona, ¿sí? Pero Claro. ya después fui más, me hice como más consciente, ¿sí? Y lo hice con todo mi amor y sentía la diferencia, sentía esa seguridad. Y bueno, así como dijo Yami, con todos mis errores me podía sentir segura. Es decir, que empezaste a integrar tu sombra en esa visualización sabiendo que eres luz y sombra. Podríamos decirlo Esa, mejor de esa manera. exactamente. Entonces aquí acabas de tocar un tema importante. Cuando yo me estoy viendo, cuando yo me empiezo a observar, no es solamente observar lo bonito, sino también observar mis lados sombra. ¿Y cómo sé cuáles son mis sombras? Empezando un proceso de autoconocimiento, de saber
cuáles fueron esas heridas de infancia, cuáles fueron esas heridas de adolescencia que me impidieron o que me escondieron de cierta manera en otra parte que no era mi verdadera esencia. Entonces, cuando perdemos la seguridad, no es que la perdamos, sino que escondemos, colocamos una máscara para no sentir la vida y para que no nos causen aparentemente un daño a los demás. Pero sabiendo que aquí hay que entender algo, y lo quiero traer justamente en este conversatorio. No es que el afuera me viene a decir lo que yo tengo que hacer, no. El afuera me está mostrando lo que en el interpretador que es nuestro cerebro, nuestro corazón y demás, el interpretador, qué emoción transmite esa situación hacia mí. Entonces ahí es donde arranca la verdadera maestría. Yo que estoy observando frente a eso, cómo me estoy parando frente a eso, y qué me hago cargo o cómo me responsabilizo de esa emoción, sin decirle al otro tenés la culpa o sos el culpable, sino que realmente como humano me pongo en mi lugar, como adulto me pongo en mi lugar y empiezo a abrazar esa parte. Es súper valioso eso que acabas de decir. Vamos a ir saludando en este momento nuevamente a Yamile, que nos coloca que desde Caracas, Venezuela se conecta, y a nuestra guía también Dufay, que se está conectando desde la ciudad de Cali. Un abrazo hasta la sucursal del cielo en Cali. Estamos transmitiendo en este momento desde Envigado, Antioquia, y en Estados Unidos, con el lado de Andrea, compartiéndoles este espacio maravilloso de cómo el darme cuenta me lleva a abrazar la seguridad que hace parte de mí, pero que también cuando yo cometo errores, digámoslo así para que nos comprendan más, eso me hace ser humano, porque la iluminación no es solamente ver lo bonito, sino también abrazar mi sombra, porque para que exista la sombra, primero existió la luz. La luz genera una sombra o proyecta una sombra, y sin la luz no puede haber sombra, y sin la sombra no puede haber luz, viceversa. Y por eso es importante tener los dos elementos en ese vaivén, como el corazón hace tic-tac, 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 tic-tac todo el tiempo. Entonces, para ir, digamos, finalizando este espacio, porque por nosotros nos quedaríamos acá todo el tiempo, una frase, André, que tú digas te ha funcionado a ti en tu proceso de conectar con esa seguridad y empezar a descubrir tus dones y talentos, porque justamente estas artes que estamos tocando tienen que ver con eso. ¿Qué frase nos quisieras compartir? Una frase que te digas, esto me funcionó, o me la digo en el diálogo interno que he ido transformando. ¿Cómo nos pudiéramos ahí compartir una frase? Bueno, lo que yo más utilizo es yo puedo. Yo puedo y Yo yo puedo. soy. Yo puedo y yo soy. Esas dos son fundamentales para mí. Yo Yo puedo hacer esto, yo puedo puedo. hacer lo otro, yo soy segura, yo soy poderosa. Eso me funcionan bastante. Me llenan de seguridad y tranquilidad. Es decir, cuando empezaste a cambiarte con una frase, yo puedo, yo soy, empezaste a generar otro campo energético diferente, y ahí empezaste a sentir más seguridad. O sea, no es sentir más seguridad, sino abrazar realmente lo que hay en esencia, que es tu seguridad. Solo que colocando nuestras máscaras desde las heridas de infancia, nos refugiamos mucho inconscientemente en ello y creemos que somos tímidos, o creemos que somos introvertidos, que no nos podemos relacionar. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar la parte de mi seguridad interna, yo le echaba mucho la responsabilidad al bullying, aquel, que no, que el bullying, que no sé qué, y me seguía quedando en la víctima de la historia del bullying, pero realmente no era el bullying como tal, sino la interpretación que yo me había quedado en ese bullying. Pero para yo poder sentir eso tenía que, bueno, elegí más bien volver a recorrer mi historia de infancia y de adolescencia, llorar lo que me correspondía llorar, dejar a un lado lo que me correspondía dejar a un lado, y abrazar esa sombra, abrazar esa parte esencial de mi ser. Y eso es lo que tú nos has querido transmitir en esta noche. Vamos a leer en este momento a Lisette. Lisette también está conectándose desde la ciudad de Cali. Un abrazo también para ti desde Medellín, Envigado, hasta la sucursal del cielo. Y a todos los que nos están viendo en este momento, tanto en el en vivo como en la repetición, de empezar a buscar. Y saben, cuando
llegan los procesos, llegan en el momento perfecto. Cuando llegan personas a nuestra vida que nos empiezan a mostrar emociones en nuestro ser, que nos molestan, que nos incomodan, la gratitud es clave. ¿Saben por qué? Porque ahí empieza la maestría del ser. Como yo, en ese observador, me paro como el adulto que soy, integrando a mi niño y adolescente, lo abrazo y me empiezo a dar mi lugar. Y el amor propio arranca con eso, dándome mi lugar. Cuando empezamos a darnos amor propio, quizás muchos movimientos externos van a ocurrir. Por ejemplo, que se vayan personas, cambios de trabajo, pues, hablando externamente, pero es porque tu ser y tu interior están empezando a transformar. Entonces, para ir cerrando ya también este espacio, el arte de asegurarte es realmente reencontrarte en otra arte que vamos a estar tocando más adelante con tu historia. No hay otro camino. Puedes hacer meditación, puedes hacer yoga, las distintas plataformas que hay de sanación y conciencia, pero si no te adentras, si se puede decir de esa manera, en tu historia, en tus heridas, pero para no quedarte en la herida, sino para abrazarla y para sentirla y para transformarla, el positivismo no va a ser suficiente. Entonces es importante empezar a hacer procesos de autoconocimiento, procesos de interiorización. Si quieren empezar procesos o están en proceso, recuerden que Camino a la Vocación tiene muchos espacios para que empiecen a conectarse. De por sí Andrea es un ejemplo claro de uno de nuestros espacios, cuando ella llegó a las lecturas conscientes de la mañana, que ya tenemos las inscripciones abiertas para Despertando tu Interior, que arranca en próximos días. Si quieres empezar procesos y hábitos de constancia y disciplina, ahí están distintamente los espacios. Lo importante es que elijas comenzar el camino de responsabilizarte, de que las emociones no las ocasionan los demás, sino el interpretador que habita en nosotros internamente. ¿Listo? Entonces, Andrea, en una palabra, ¿cómo podrías decir cambio de seguridad? ¿Cómo podrías definir una palabra a eso para cerrar ya este espacio? Que te diga, wow, funciona ahí. No le entendí, Juan Pablo. No En le una entendí. palabra, ¿cómo podrías definir el proceso de reencontrarte con la seguridad? En una palabra. Mm, La que sea de tu proceso, no tiene que ser teoría, desde tu proceso. eh, digamos, bastante trabajo en mí. Para yo Ya, procesos obtener, de para yo obtener esta seguridad, digamos, que tengo hasta ahora, ese cambio ha sido trabajo. trabajarte en ti. Sí. Súper, súper. Perfecto. Muy bien. Andrea, gracias por compartirte en este maravilloso espacio de martes vocacional que ya vamos a arrancar los martes. Gracias por compartir un pedazo de tu historia, que tienes una historia muy hermosa que las distintas personas van a ir conociendo en estos espacios. Gracias por estar acá. Gracias por decirte sí y por mostrarte al mundo y tal como eres, darte tu lugar. Gracias por Ah, enseñarnos eso en la noche. ay, muchísimas gracias, Juan Pablo, a usted. Gracias por estos espacios tan lindos, tan transformadores y sanadores. Eh, Gracias. Y gracias por invitarme. Gracias también a todos los que nos están acompañando en este momento. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Claro que sí, cualquier duda o inquietud que les surjan de esta transmisión y los demás videos, los invitamos a que nos contacten, sacamos el espacio. Recuerden que la sanación está en nuestro interior. La sanación, la clave de la sanación está en nuestro interior. Los procesos son los que apalancan esa transformación, pero realmente el proceso arranca con nosotros mismos. Gracias Andrea, gracias a todos nuestros internautas. Recuerden darle seguir a nuestras redes sociales. Vamos a estar colocando material todo el tiempo y los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche con otra de nuestras guías que va a estar compartiéndonos parte de su historia en otra arte muy hermosa de esta transformación que estamos llevando. Cuídense mucho, un abrazo, gracias Andrea y nos estamos viendo. Gracias, bye, chao, Chao. chao. Chao.